Cholaco, muy buen día por la mañana. El día de hoy te voy a hacer una diferencia, te voy a dar una explicación para que sepas diferenciar el miedo, para que sepas diferenciar que existen dos tipos de miedo: el miedo que te resta y el miedo que te cuida. ¿El miedo que te resta cuál es? El miedo que te resta es ese miedo que tú tienes a dar el paso, a tomar acción. El miedo a dejar de ser la persona que estás siendo durante toda tu vida, enganchada a los vicios, enganchada a las decisiones de la carne, al placer momentáneo, enganchada a eso que dentro de tu identidad está totalmente hecho callo y está ahí colocado y es cómodo que se quede ahí, con lo cual es súper incómodo quitarlo, con lo cual esa sensación de miedo que verdaderamente no existe, pero es un miedo que te crea el diablo en forma de barrera ilusoria para que tú no actúes, para que tú no tomes el paso que verdaderamente Dios quiere que des en tu vida, porque Dios quiere que des el paso a decidir constantemente con el espíritu, a dejar atrás todo lo que son las decisiones carnales y verdaderamente inspirar tu vida, ¿ok?, en que verdaderamente tiene un propósito enorme. Y es el propósito que Dios coloca para ti. Lo ha elegido Dios para ti. Tú solo tienes que ser obediente. Como quien te coloca un manual de instrucciones y tú lo tienes que seguir al pie de la letra para conseguir lo que tú verdaderamente deseas. ¿Y qué es lo que verdaderamente deseas? Lo que constantemente esa voz de la conciencia, esa voz, esos remordimientos después de drogarte, después de hacer algo que sabes que está mal hecho, constantemente te dice: por ahí no vas bien, tienes que salir ya, tienes que parar ya, te estás enganchando, estás volviendo a perderte, te estás volviendo a fallar a la palabra. Esa es la voz que tienes que hacer caso. Y después de identificar esa voz, por esa identidad que tienes puesta en el diablo, instaurada, acomodada en ti, te va a crear una sensación de miedo a reventarla, a dejarla atrás, porque es la última barrera que colocará el diablo para evitar que tú hagas caso a quien tienes que verdaderamente hacer caso, que es al Señor, que es a Jesús, que es a tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo es la prueba de que Dios vive en ti. ¿Y cómo sabes que Dios vive en ti? Porque tienes esos pensares que te dicen que lo que estás haciendo no está bien hecho. Son esos pensares que si verdaderamente los sigues, lo que encontrarás es amor, lo que encontrarás es libertad, lo que encontrarás es plenitud extrema y duradera para toda la vida. Por eso dice Jesús que quien le haga caso, ok, quien le siga, quien entregue su vida a Él, a seguir el propósito que Él te ha colocado en el corazón, Él te promete vida eterna, porque la vida es la sensación de la plenitud. Porque el que tiene su vida constantemente en decisión carnal, tiene su vida constantemente en las drogas, por dentro está muerto. ¿Cuánta gente que tú conoces que se está drogando te dice que se quiere morir? Ok, porque ya no les queda nada, porque ya han ennegrecido tanto su espíritu que no valoran la vida. Y la vida, este trayecto que tú tienes desde que naces hasta que te mueres, que está elegido a dedo por Dios, está hecho para que le hagas caso. Cuando tú le haces caso, todo va bien. Ahora, ya tenemos claro cuál es el miedo que nos frena, que es el miedo de Satanás. Es la barrera ficticia que Satanás crea en tu mente para no dejarte ir por el camino que tienes que ir. ¿Ok? Es eso lo que tú tienes que evitar. Para romper ese miedo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Saber que es un miedo ficticio y actuar con miedo. Tú ahí ya sabes que tienes que actuar, pero te da miedo, hazlo. Ese miedo, cuando lo identifiques, sabrás que es un miedo que te tiene que llevar a accionar, ¿ok? Ahora, nos vamos al miedo que tú tienes que tener mediante la humildad hacia Jesús, ¿ok? Es ser humilde y temeroso de Dios, temeroso de la palabra, temeroso de no escuchar y de desobedecer a Dios, porque si ya tenemos claro que evitar el miedo, que romper esa barrera ilusoria que te coloca Satanás para que tú hagas caso a Dios,
es un miedo malo, el miedo bueno, ¿cuál será? Joder, temer a toda costa volver con Satanás. O sea, yo tengo un miedo que te cagas a desobedecer a Dios. Porque cuanto más obedeces a Dios, más sensación de plenitud tienes, más quieres abrazar esa sensación de plenitud y más consciente y más sientes esa sensación de vacío que te produce desobedecer a Dios. Yo cuanto más he seguido a Dios, cuanto más me he acercado a Dios, he sabido distinguir y he sabido ver mejor al diablo. Por eso tengo miedo de desapegarme de Dios, porque desapegarme de Dios quiere decir acercarme de vuelta al diablo. ¿Ok? Con lo cual hay que ser muy temeroso de desobedecer la palabra de Dios. Y es un temor que te cuida. Como aquella madre que tiene miedo que tú cruces un paso de peatones porque está en rojo y tú tienes que tener miedo de la regañina de tu madre. Porque si no tienes miedo, cruzas el paso de peatones en verde para los coches y el coche te lleva a tomar por culo. Ok, eso es un miedo bueno. Pero un miedo de alguien, un notas, que te diga, no haga, se te da bien cantar, y te diga un notas, no cantes, ¿qué vas a conseguir cantando? No te va... Quédate como estás, cantando en tu cuarto. ¿Para qué te vas a presentar a una audición de televisión? ¿Para qué? Y te crea miedo. Y ese miedo actúa como barrera. Y te impide actuar. Y tú por ese miedo no actúas. Y das el paso que verdaderamente Dios te está diciendo que des. Porque constantemente estás pensando, tengo que ir a la audición, tengo que ir a la audición, tengo que presentarme. Y por culpa del mundo, tú haces caso a ese miedo que te impide actuar. Entonces tienes que saber muy bien distinguir esos dos miedos. Y cuando tú sabes distinguir esos dos miedos, es cuando tú te acercas al Señor. Acércate al Señor, acércate a su palabra. Deja el orgullo a un lado. Me repito constantemente esta frase que me enseñaron: un mal día para tu orgullo es un buen día para el alma. Déjate aconsejar, déjate ayudar. El mejor manual de ayuda que existe para alguien es la Biblia. Así que deja tu orgullo a un lado. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de salvar tu vida, te estoy hablando de que vivas en riqueza, de que vivas en felicidad. Cojas, te apartes del mundo, abras la palabra y veas lo que el Señor tiene para decirte. Un beso muy grande, te agradezco que te suscribas al canal, te agradezco que le des like, te agradezco que comentes y te agradezco que te hayas quedado hasta el final y verdaderamente te agradezco, Padre, que me hayas dado la seguridad y la fortaleza para otro día más coger el vídeo, hablar y ser canal de todo lo que nos tienes que enseñar cada día. ¡Un besaco!